Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Buenos días, buenas tardes. Eh, Me presento, mi nombre es Aniela, soy de Argentina, vivo en Buenos Aires actualmente, y hoy vamos a estar hablando de algunos consejos o sugerencias en general de cómo llevar adelante la comunicación. Es una propuesta de algo de índices y de iniciativas que puedan ustedes también abordar y manejar con sus conocimientos. Es una comunicación apta para todo público, de ahí el título, y la idea es que ustedes puedan tener algunos conocimientos, algunas sugerencias, algunas ideas, algunas propuestas para encarar las ideas de comunicación, sobre todo para organizaciones sociales y en particular en este caso vinculado con el ejercicio que tienen que hacer en este evento, vinculado con justicia, justicia abierta y ese tipo de temáticas. Bien, estamos dentro del marco de el evento de Red Ciudadana, así que eso es a nivel presentación. Yo trabajo con comunicación social, soy comunicadora de profesión, residí en la Universidad de Buenos Aires, tengo más de 12 años de experiencia en lo que es relación con organizaciones del tercer sector, y la propuesta que les vengo a traer, o un poco la idea que les quiero comentar, es qué vengo aprendiendo de toda esa experiencia de vínculo con organizaciones sociales, ¿sí? No es lo mismo comunicar para organizaciones que comunicar para empresas, que comunicar para una marca personal. Entonces, sé que muchos y muchas de ustedes están vinculados con la comunicación o vienen de ese campo, entonces probablemente muchas cosas de estas ya las sepan, ya les suenen, pero es importante también que entendamos que lo que tiene que ver con organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, o de ONGs, o tercer sector, como le quieran decir, tiene que ver también con algunas palabras que muchas veces son técnicas, son palabras de nicho, son palabras que tienen que ver con esa especificidad que tiene la organización, ese tipo de relación que tiene con la ciudadanía o con el gobierno. Entonces, muchas veces pasa que hay organizaciones que nos traen palabras que no entendemos del todo o que, no, o que la mayoría de la ciudadanía quizás no conoce, que quizás sí la involucran o sí le interesan o sí les llaman la atención, pero no saben del todo a qué se refieren o no entienden del todo qué abarca, qué implica. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer comunicación vinculada con ONGs o en relación con organizaciones sociales es tener en cuenta que justamente tenemos que bajar todo este vocabulario, toda esta forma de comunicar que tienen las organizaciones, que muchas veces dentro de su ecosistema la mayoría los conoce, pero cuando nos toca llevarlo a otro tipo de público, como por ejemplo, en el caso de si por ejemplo queremos hablar de justicia o de justicia abierta, y llevarlo a personas que no estén directamente involucradas o relacionadas con esos temas, o que quizás no lo tienen en su cotidianidad, en su día a día, lo que tenemos que intentar es bajar un poco todo ese vocabulario y de distintas maneras, ¿sí? Por un lado, lo que podemos hacer es proponer glosarios. Por ejemplo, un concepto que es importante, que es relevante, bajarlo, llevarlo a un ejemplo concreto, llevarlo a un caso cotidiano, llevarlo a cómo podría afectar en el día a día a esa persona. Muchas veces pasa que los ciudadanos no se sienten implicados en esa situación porque no entienden hasta dónde abarca, entonces eso hace que muchas veces no se sientan interpelados y por lo tanto no terminen involucrándose con nuestra comunicación, interactuando con nosotros, con nuestras publicaciones y demás. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que cuando comunicamos tenemos que hablar siempre lo más básico posible. Cuando digo básico, no digo que no se entienda el concepto o que sea demasiado escueto, sino que se interprete para cualquiera. Hay como un ejercicio muy interesante que la mayoría deben conocer, pero que es como, bueno, si logramos explicárselo como si se lo estuviéramos explicando a nuestro tío, a nuestro abuelo, a nuestro padre, a nuestro hermano que no conoce el tema, entonces es porque lo estamos entendiendo bien. Entonces tenemos que ser capaces de poder explicarlo de forma simple, ¿sí? Y para eso tenemos obviamente un montón de herramientas que ya vamos a ir viendo, ¿sí? Por otro lado, ¿qué es lo que vamos a comunicar? Bueno, tenemos que comunicar todas estas temáticas que las organizaciones sociales necesitan que la ciudadanía se entere o conozca
o se sienta interpelada para poder efectuar obviamente todo el circuito completo. Muchas organizaciones tienen vínculo directo con la ciudadanía, otras lo tienen de una forma más tercerizada, pero la mayoría está directamente implicado en el efecto que puede generar en la ciudadanía. Entonces, es importante también que entendamos que nuestro público principal va a ser esa población, ¿sí? Tenemos que pensar de todas formas, antes de comunicar algo, ¿por qué vamos a comunicarlo? ¿A quién le estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos conseguir de esa interacción? Es decir, si es algo informativo, si es algo donde queremos que las personas hagan alguna acción o se involucren efectivamente a través de alguna acción pública o alguna acción concreta. ¿Qué tipo de lenguaje, qué tipo de tono vamos a utilizar? Si es un tono más amable, más amigable, más institucional, más distante, si vamos a hablar desde el lado de expertos o si vamos a hablar desde el lado de involucrarnos y ser un todos en un nosotros general, y sobre todo a través de qué canales vamos a llegar. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces pasa que vienen sobre todo las organizaciones que tienen muchas veces pocos recursos, muchas necesidades, poco tiempo, entonces necesitan comunicar algo, necesitan resolverlo en el momento y quieren publicar lo que genere mayor impacto. Y muchas veces no se hacen estas preguntas, no piensan en cuál es, por ejemplo, el destinatario de esa comunicación y de qué forma hay que llegar, cómo hay que hablarle a esa persona. No es lo mismo hablarle a un funcionario público que hablarle a un adolescente o a un joven que va a votar por primera vez o hablarle a otra organización que está pasando por cosas similares a las nuestras, o hablarle a una ciudadanía que está quizás en riesgo porque el espacio civil se está cerrando. Entonces, no es lo mismo a quién le hablemos, y en función de eso también tenemos que tener en cuenta qué tipo de palabras vamos a utilizar, el timing que vamos a tener, es decir, en qué momento vamos a estar publicando y vamos a estar esperando una respuesta. Y sobre todo esto, ¿por qué vamos a comunicar? Antes de decir nada, tenemos que pensar claramente cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo, ¿sí? El objetivo de lo que estamos diciendo. Nosotros, por ejemplo, hacemos un comunicado y en realidad lo que necesitábamos era, primero, capacitar a esa población para que entendiera nuestro comunicado, entonces lo que va a fallar quizás es eso, es el timing. Entonces tenemos que entender bien cuál es todo el proceso entero. Entonces, al momento de comunicar, lo primero que nos preguntamos es ¿a quién le hablamos? ¿Qué es lo que queremos decir? Y de esa forma, ¿cómo vamos a generar ese objetivo que nos propongamos? Pensemos siempre en que nuestros objetivos tienen que ser claros, tienen que ser objetivos medibles, objetivos en los que estemos, o sea, con los que podamos identificar si realmente lo estamos cumpliendo o no. Muchas veces pasa que los objetivos son muy amplios o muy ambiciosos o muy generales y después nos cuesta un montón hacer un hilo de esa conversación o hacer una serie de comunicaciones o de posteos en el caso de que hablamos de las redes sociales, ¿sí? Entonces, quizás decimos, bueno, queremos llegar a 100.000 personas, entonces ponemos algo viral. Bueno, quizás tenemos suerte y lleguemos a hacer algo así, pero muchas veces tiene que ver con prueba y error. Entonces es importante ir identificando qué tipo de población es la que nos va a seguir y es la que nos va a escuchar para saber con qué tono nos tenemos que acercar a esas personas y de qué forma les tenemos que hablar, porque no es lo mismo y no vamos a impactar de la misma forma. Entonces, una vez que tengamos, digamos, claro todo este panorama, es decir, a quién le estamos hablando, a través de qué medios, de qué forma, con qué tono, con qué intención queremos generar esa publicación, tenemos lo que son las publicaciones de redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y demás, que básicamente tienen incluidos dos contenidos, ¿sí? Dos componentes. Por un lado tenemos la imagen, o me refiero a una imagen o un video, ¿sí? O sea, lo que va a hacer, lo que va a lograr llamar la atención de esa persona, lo que va a hacer que esa persona deje de scrollear, deje de pasar, deje de mirar y se detenga a ver en qué mensaje le estamos dando. Entonces, por un lado tenemos la imagen que tiene que llamar la atención. ¿De qué forma? Tiene que ser una imagen impactante, y cuando digo impactante no digo que tenga 1000 colores, al contrario, digo que sea
coherente con nuestra identidad de marca, por ejemplo, que sea coherente con el mensaje que damos, coherente con lo que nosotros somos como organización. Si nosotros vamos a hacer una publicación que no tiene absolutamente nada que ver con lo que venimos haciendo o con lo que venimos pregonando, no se va a entender como genuina esa publicación y por lo tanto no va a tener un impacto real. O si de repente tenemos un estilo de tono, quizás un tono súper institucional y de repente nos vamos al otro extremo y nos vamos a algo recontra desestructurado o recontra descontracturado, puede ser que choque mucho. Entonces es importante siempre tener relación directa con lo que venimos generando, ¿sí? Y en caso de que queramos hacer algo disruptivo, que por supuesto lo podemos hacer, bueno, saber que estamos buscando ese efecto, ¿sí? O sea, de algo que irrumpa con nuestra personalidad de marca. Por otro lado, lo que tenemos que hacer también con la imagen es guiar al ojo y guiar a nuestro destinatario para que vea lo que es importante. Por eso siempre es relevante que lo más importante esté en el centro de la imagen o en el centro del video, en este caso, si fuera un video. Es decir, que no lo pongamos a los costaditos, que no pongamos, igualmente ahora vamos a ver una imagen que es bastante clara con esto, pero que no pongamos las cosas fuera del margen de nuestra principal atención, ¿sí? Porque es importante también la cantidad de información no supere la habilidad que tiene nuestra audiencia de leer esa información y de interpretarla. Entonces, mientras más información pongamos, mientras más colores, mientras más distintas tipografías incluyamos, peor va a ser para que el ojo de nuestra audiencia esté ordenado y entienda lo principal. Entonces, eso puede parecer una pavada y puede parecer un detalle chiquitito, pero es importante ser coherentes con todo esto, ¿sí? O sea, tener en cuenta que los colores tienen que ser los institucionales o que tienen que ser unos colores coherentes con nuestra marca, que no tenemos que excedernos de tipografías, hablamos siempre de una familia de tipografías, si necesitamos hacer para un texto principal, para un subtexto o lo que sea, pero no irnos con 5 tipos de texto, 5 tipos de tipografías diferentes, porque claramente vamos a marear y no vamos a generar ningún efecto positivo. Y por el otro lado, el otro componente que tenemos es el texto, ¿sí? Es decir, el texto es lo que tiene que generar la conversación, lo que tiene que generar que esa persona le interese, primero leer lo que le estamos diciendo, y segundo, participar, interactuar, dejar un comentario o compartirlo y demás. Hay una regla que obviamente todo esto no es que sea una regla única, pero que les puede llegar a servir, que es la de 70-20-10, y es que dentro del texto un 70% tiene que enganchar a nuestra audiencia, es decir, tiene que ser el texto que logre que la persona se capte, digamos, que se capte la atención de esa persona. El 20% tiene que ser el que seduce, es decir, el que hace que esa persona entienda que le estamos hablando de ellos y que tenga ganas de compartir, de interactuar, de guardar, o lo que fuera que es nuestra intención. Y por último, el 10% que convierte. Cuando hablamos de conversión, hablamos de que esa persona genere la acción que nosotros queremos que genere. Ya sea descargar algún material, ya sea compartir, ya sea arrobar a alguien, ya sea, bueno, comprar en algunos casos también puede llegar a ser, pero en el caso de las ONGs, en general tiene que ver quizás con descargar algún material, con inscribirse a algún evento, o algún webinar, o suscribirse a algún newsletter, etc. Entonces, cuando hablamos de convertir, hablamos de que tengamos un call to action claro. ¿Qué es un call to action? Es el llamado a la acción, como la palabra mismo lo dice, que es básicamente lo que la intención que nosotros tenemos de que nuestra audiencia haga algo. Como todo esto que dijimos, ¿sí? Descargar, suscribirse, inscribirse, arrobar a alguien, compartir el contenido, etc. Bien. Bueno, acá les traigo esta imagen que para mí es muy gráfica de cómo tenemos que guiar al ojo de nuestra audiencia, ¿sí? De nuestro destinatario. Entonces, lo primero que va a llamar nuestra atención es lo del centro, ¿sí? Tal como decíamos, lo que esté en el centro es lo que va a hacer que ahí esté nuestro ojo. Entonces, ahí es donde tiene que estar la información más importante. Si es un evento, ahí tiene que estar la fecha, ahí tiene que estar el título, la hora, la forma de acceder, es decir, la información más relevante de lo que nosotros tengamos que comunicar. Después está arriba a la izquierda, eso es lo que sigue,
Es decir, esta es la forma de ordenar la información de mayor prioridad a menor. Entonces, después, esto es referente a las imágenes, sobre todo, ¿sí? Pero obviamente también puede funcionar para videos. Después van a leer lo que dice después esto. Después, lo que esté debajo a la derecha, es decir, más chiquitito, el ojo para abajo a la derecha sigue el recorrido. Y por último, lo que está en un gris oscurito, o sea que es un poco más clarito de lo demás, y está un poco como por fuera de este cuadrado. Tengamos en cuenta también, cuando hablamos de redes sociales, tenemos que considerar siempre los tamaños de nuestras distintas piezas, ¿sí? Entonces, tengamos siempre en cuenta que toda la información tiene que estar en el centro y tenemos que dejar aire arriba y abajo, porque ahí en general va a estar la botonera, van a estar las opciones y demás. Sobre todo tengamos en cuenta que cuando, por ejemplo, grabamos un reel, después eso hay una parte que se va a cortar por el mismo feed de Instagram. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en escribir algún texto o superponerle algún subtítulo o que aparezcan palabras claves o conceptos o números o stickers o lo que fuera que le querramos agregar, siempre desde el centro. Y cuando también tenemos una persona, por ejemplo, que está hablando o una información que queremos que se lea, tengamos en cuenta que no quede cortada ni arriba ni abajo y démosle también un poquitito de aire a los costados para que el ojo se acomode mejor. Todas estas cosas igualmente las pueden considerar con las aplicaciones que ahora vamos a ver. Hay algunas aplicaciones que yo utilizo sobre todo para diseño y demás, que ya les van a dar los tamaños mismos y los pueden ir como ajustando y probando y demás. Siempre, idealmente, por ejemplo, para un diseño, pongan un cuadrado. Si lo van a hacer, por ejemplo, con un programa de diseño como Canva, pongan un cuadrado para saber de dónde está enmarcada toda esa información, dónde tiene que entrar, pero ténganlo en cuenta. Más allá de eso, de los tamaños, tengan en cuenta esto de cómo guiamos al ojo. Nosotros tenemos que guiar a nuestro destinatario de dos formas: con el ojo, cuando ve la imagen, y con la historia, ¿sí? Tenemos que contarle una historia para que siga todo el recorrido de lo que le estamos proponiendo. Bien, acá algunos formatos que pueden utilizar según la intención que tengan y según la cantidad de información que quieran incluir también. Eso es importante. En una infografía, por ejemplo, no pueden poner muchísima información, pero sí mucha más de la que podrían poner en una imagen única, ¿sí? Entonces, es importante que, por ejemplo, cuando quieran hacer una infografía, cuando hablamos de infografía es en general algo que tiene datos e imágenes, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en ejemplos como el de Pictoline. Después igual al final les voy a mostrar algunos ejemplos, que es una página, es una cuenta que maneja información de todo tipo, desde cuáles son las principales causas del insomnio hasta cuáles son las leyes que se conocen o cuál es una de las nuevas leyes que salió en X país. Entonces tienen todo tipo de información y la tienen que contar de una forma muy amena, muy resumida también, pero con personajes o con actitudes que hagan que esa persona se sienta que está entendiendo ese tema, ¿sí? Entonces, para mí es un muy buen recurso la infografía porque justamente, como hablamos al principio, las temáticas de las ONGs suelen ser complejas, que necesitan resumirse y necesitan bajarse un poco a la realidad y a un texto un poco más sencillo. Entonces, una infografía es como el ejemplo perfecto de cómo podemos pasar de información compleja a información más simple. Una infografía se puede hacer en una sola imagen, en un carrusel, es decir, una serie de imágenes que ya pueden ser continuadas, es decir, que tengan algún elemento que esté en la primera y que continúe en la segunda para que sea como mucho más orgánica, o que puede tener directamente distintas series. Recuerden que un carrusel en Instagram puede tener hasta 10 imágenes. Y también un video es apto para una infografía, es decir, podemos en un video corto, que puede ser por stop motion, o puede ser por dibujos, puede ser por imagen. O sea, no es necesario que hagamos
una recontraproducción para hacer un video. Muchas veces podemos hacer un texto escrito y vamos jugando un poco con la cámara, acercando, alejando, o hacer, quizás poner la cámara quieta arriba y jugar un poco con las manos y hacer entrar papeles de colores y salir y demás. O bueno, podemos hacer propuestas de stop motion, que es ir sacándole distintas, o sea, fotos a una imagen, a un escenario de forma muy continuada y donde se va deslizando muy despacito algún material, entonces después cuando lo combinamos queda como que se está moviendo, ¿sí? Todas esas son propuestas. En los tres formatos podemos llegar a desarrollar infografías. Por otro lado, subtítulos. Importante que los incluyan en los videos, ¿sí? El 80% de las personas ven los videos sin sonido. Entonces, es importante que siempre incluyamos subtítulos o frases y palabras relevantes para que la mayoría de nuestra audiencia no se pierda eso y lo pueda ver en cualquier momento. Que tenga un gancho inicial es importante en todos los formatos, ¿sí? En las imágenes, en los carrusel y en los videos. Obviamente, cuando hablamos de un video, el gancho inicial tiene que estar, pero recontra obligatorio, en los primeros 5 segundos, que son los segundos que más o menos tarda una persona en decidir si va a seguir viendo el video o no. Pero cuando hablamos de imágenes o cuando hablamos de carrusel, en el caso de carrusel puede ser la portada, por ejemplo, tiene que ser ahí donde esté la información principal. Y si hablamos de una imagen, tiene que ser en el centro, ¿sí? Tiene que ser toda esa información para que esa persona quiera leer más, informarse más, seguir leyendo el copy, es decir, el texto que acompaña, etc. Información centrada, lo que ya conversamos, siempre en todos los formatos, y el tema de los colores y las tipografías. Recuerden que es importante que los colores y las tipografías estén alineados con nuestra imagen de marca, nuestra identidad, con lo que hacemos, con lo que vamos a seguir haciendo, ¿sí? Entonces, si estamos representando a una organización y a su comunicación, tiene que tener una línea conductora, ¿sí? Tiene que tener una coherencia, porque si no, cuando alguien vea una pieza de esa organización y después vea otra y no tengan nada que ver, no los va a poder conectar y no va a poder generar esa historia que queremos contar. Entonces, son pequeños detalles que quizás en el momento en el que nos piden una pieza no parecen ser relevantes, pero realmente es lo que hace que después ustedes puedan ver algo y puedan directamente asociarlo a esa marca específicamente, aunque no los mencionemos en ese momento. Entonces, obviamente que eso es una construcción que lleva tiempo, pero es parte de hacer estos primeros pasos. Entonces, si la organización tiene colores ya determinados en su paleta de colores, los utilizan. Si tienen las tipografías, utilizan esas. Si no encuentran las mismas y no las pueden descargar, las que se parezcan más, pero que estén vinculadas a eso. Y recuerden, no mezclar 3 tipos de letras distintos porque puede ser muy confuso. Bien, hablamos antes del storytelling, ¿sí? Esto de contar una historia. Entonces, es importante que puedan contar la historia en todos los casos, no solamente en los videos, sino también en las imágenes, ¿sí? Pero, ¿de qué se trata contar una historia? ¿A qué nos referimos con contar una historia? Bien, es hablarle a una persona o a nuestro público, ¿sí? Y mostrarle cómo podemos llegar desde una situación A, o sea, una situación inicial, a un resultado final. Es decir, explicarle a esa persona, guiarla en el proceso de cómo pasar por todos esos estadios. Cuando nosotros pensamos en comunicar, sobre todo cuando comunicamos para organizaciones sociales o organizaciones del tercer sector, tenemos que ser conscientes de que hay una identidad detrás de eso. Y hay unas creencias, y hay unos valores, y hay una intención. Entonces, primero, cuando tengamos claro todo esto que hablamos al principio de cómo comunicar, dónde, cuáles son nuestros pilares de comunicación, es decir, cuáles son nuestros grandes temas de comunicación a los que queremos referirnos y demás, tenemos que saber que siempre cuando hagamos una pieza de comunicación tenemos que estar contando una historia. Así sea una historia chiquita y cortita, como puede ser en una imagen, pero tiene que haber un relato que nosotros les querramos dejar. Piensen siempre que cuando estamos comunicando, estamos generando alguna pieza de información que esté solucionando o resolviendo algún conflicto o algún problema que tenga nuestra audiencia.
Cuando hablamos de problema o de dolores, que se habla en marketing muchas veces, de nuestra audiencia, estamos hablando de algo que a la otra persona le puede llegar a interesar, ¿sí? Algo que le puede servir, algo que puede ser un material útil para esa persona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es describir la situación, ¿sí? Como si la estuviéramos contando a alguien que no conoce el tema. Entonces, pongamos un ejemplo. Si tenemos que hacer un posteo sobre justicia para una ONG que se dedica a eso, lo primero que vamos a tener que hablar es de cuál es el contexto de esa situación, ¿sí? Poner a esa persona a que entienda cuál es la relevancia de esa información. Porque si esa persona vive en otro país, o si esa persona no conoce el tema, o si esa persona no está familiarizada con la situación y nosotros venimos directamente con un problema o con el obstáculo, no vamos a lograr que esa persona entienda la magnitud de eso. Entonces, no es lo mismo hablarle a alguien que no conoce del tema y decirle, estamos en alerta roja porque el gobierno no quiere, estoy dando un ejemplo cualquiera, porque el gobierno no quiere que la ciudadanía se entere de esta información, que venir y decir, el gobierno está censurando. Es distinto, porque hay personas que quizás no van a entender qué están censurando, a qué se refiere, qué significa para mí. Muchas veces las personas les cuesta también entender cómo eso las puede afectar en su día a día. Entonces, es muy importante que todo este contexto se lo brinden en una publicación, ¿sí? Ya sea un video, o ya sea una imagen, o ya sea un carrusel, o una infografía, que le den un poco de contexto, es decir, que hablen de cuál va a ser la situación. Luego vamos a hablar del obstáculo, es decir, cuál es el problema que se está presentando, ¿sí? Supongamos que, bueno, se está cerrando el espacio cívico, o supongamos que las organizaciones necesitan salir a chequear información respecto de las elecciones, o lo que fuera que sea. Pero, ¿cuál es el problema que nos está llegando ahí? Que hay corrupción, que si no hay veedores o si no hay ciudadanos comprometidos, no se van a poder cambiar las realidades, que si no cambia el gobierno o si no cambian las personas que están en el Congreso, no se van a poder llevar adelante o implementar ciertas medidas que son necesarias, lo que fuera, ¿sí? Pero es importante hablar de cuál va a ser el obstáculo que se está presentando en esa situación. Después lo que sigue es la acción, es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros comunicando, representando a esa organización? ¿Qué vamos a hacer para resolver ese obstáculo? ¿Qué vamos a hacer para resolver esa situación que se nos está presentando? Entonces, vamos a capacitar, vamos a informar, vamos a convocar a referéndum o vamos a convocar a la ciudadanía a que participe en alguna propuesta comunitaria o vamos a brindar datos exactos para contrarrestar los datos que pueden ser falaces o vamos a hacer un análisis junto con otras organizaciones para corroborar que no haya corrupción, lo que fuera. Pero ahí está el involucramiento directo de nuestra parte. Y por último, ¿qué resultados va a traer esa acción? ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos con una situación de corrupción, el obstáculo es que no hay suficientes personas que analicen o que vean las elecciones, por ejemplo, para que no haya corrupción. Nuestra acción es convocar a que la ciudadanía sea veedora. El resultado entonces va a ser que vamos a lograr que esa corrupción no se replique y vamos a tener unas elecciones honestas, con información clara y yendo a nuestro punto de destino, ¿sí? Esto es una situación, por supuesto, muy hipotética, pero quiero que se hagan esta idea con cada situación que tengan que comunicar, ¿sí? O algo muchísimo más básico. Si yo quisiera, por ejemplo, hablar de cómo descargar un manual para entender un poco más de algún tema. Entonces, bueno, la situación es que hay muchas personas que no conocen ciertos temas y eso hace que después muchas situaciones no lleguen a buen puerto porque no hay nadie que entienda del tema. Nuestro obstáculo es que hay ignorancia respecto a ese tema y que necesitamos que eso deje de suceder. Entonces lo que vamos a hacer es capacitar a través de un manual a la población para que eso deje de pasar.
El resultado es que la población va a estar empoderada y va a lograr llevar adelante ese plan, ¿sí? Entonces, con cualquiera de las propuestas que querramos hablar y con cualquiera de los materiales que querramos brindar, tenemos que pensar en toda esta historia y en contar todo este proceso para que alguien entienda por qué es relevante y no da lo mismo, no da igual que esa persona participe, que se involucre. Eso es lo principal que tenemos que lograr, sobre todo cuando hablamos del tercer sector, que haya ciudadanía que se involucre, que haya organizaciones que participen, que haya actividad, ¿sí? O, bueno, en el caso de, por ejemplo, organizaciones que se vinculan con los militantes, también puede ser, digamos, el tema de resguardar su seguridad y demás. Bien. Entonces, algunos tips de cómo crear textos interesantes cuando tenemos que hablar, cuando le hablamos a nuestro público, es importante que tengamos declaraciones contundentes. Por ejemplo, acá les traje 2 ejemplos como muy random, pero, por ejemplo, si decimos, escribir en Instagram es de valientes, eso ya me activa, ¿sí? Me activa una alarma, es como, ok, ¿por qué? O sea, yo también quiero ser valiente. O, la verdad que nadie te quiere contar. Entonces, ahí es como hay algo que me deja como queriendo un poco más, ¿sí? Es decir, son oraciones o frases que hacen que el lector se despierte, ¿sí? Se espabile, diga, bueno, ok, me están hablando a mí. Datos y hechos llamativos es otro recurso. En general, los porcentajes, sobre todo hablan de los números impares que suelen ser más llamativos, pero bueno, eso les voy a dejar a ustedes que cada uno tenga su experiencia. Los porcentajes hacen que las personas se puedan imaginar mucho mejor de qué estamos hablando. Entonces, por ejemplo, 3 de cada 4 personas no quiere volver a la oficina, o el 60% de los ciudadanos no creen en la justicia. Entonces, estamos dando una cita de autoridad, estamos dando una información concreta que va a hacer que la otra persona quiera saber más y quiera entender más. Y es un número que es fácil también de retener. Y por otro lado, tener preguntas que involucren a nuestro lector, ¿sí? En todo esto que dijimos de ser empáticos, de involucrar a la audiencia, de lograr que la otra persona se sienta identificada, que sienta que tiene que participar también, que no es indistinto que esté o que no esté, que no da igual su participación o su activismo. Entonces, en ese caso también tenemos que apelar a preguntas como, ¿a vos también te dan ganas de dejar todo, irte a una isla? ¿O vos también estás cansado de que siempre ganen los mismos en las elecciones? ¿O vos también estás pensando en que no hay una alternativa en este momento para nuestro gobierno? O lo que fuera, ¿sí? O sea, o vos también crees que la justicia de justa no tiene nada, qué sé yo, lo que fuera. Pero digo, preguntas que hagan que a la otra persona se les active, se les despierte una alarma, ¿sí? Las preguntas en general siempre van a ser preguntas que cuando el destinatario o nuestra audiencia lo está leyendo, ya se está imaginando en esa situación y en ese lugar. Entonces, eso ya nos va a dar una ventaja respecto a el resto de la información que viene. Bien, cuando tienen que diseñar posteos o publicaciones para las redes sociales, pueden hacerlo con Canva. Acá les dejo algunas herramientas. Esta presentación la van a tener y acá tienen los enlaces, ¿sí? Los links directamente asociados a cada una. Canva, me imagino que la mayoría lo conoce, pero si no, es una aplicación que se puede utilizar tanto en computadora como en celular. Yo recomiendo más en computadora, porque es más cómodo, que obviamente tiene una versión de pago, pero en la versión gratuita tiene muchísimas funciones y muchísimas posibilidades para diseñar. Tiene plantillas de lo que se les ocurra, tiene ya los formatos previamente estandarizados, entonces ustedes pueden buscar una Instagram Story, pueden buscar un video, un reel, una infografía incluso, ya les da un montón de elementos y ustedes pueden editar color por código, pueden editar los elementos, pueden cambiar las tipografías, en caso de que tengan la versión Pro pueden incluso cargar tipografías. Bien, ahora, ¿cómo podemos hacer que juegue junto con Colorsco, que es otra aplicación? Colorsco nos permite
tener paletas de colores e identificar las fórmulas de los colores. Entonces, esto es súper útil, yo lo utilizo muchísimo cuando, por ejemplo, no sabemos cuáles son los colores específicos de la paleta de la organización, por ejemplo, porque quizás no tenemos acceso al manual de marca, o quizás ni siquiera la organización lo tiene del todo desarrollado. Entonces, muchas veces tenemos dos opciones. Podemos incluir, por ejemplo, cargar un logo, el logo de la organización, y desde ahí identificar cuál es el código de cada color y llevarlo a Canva para que nuestra publicación sea coherente, ¿sí?, con la paleta de colores. También podemos tener paletas de colores aleatorias, si tenemos que empezar de cero, entonces nos da distintas combinaciones, o podemos cargar una imagen que nos parezca que representa a esa organización o a la publicación que queremos hacer, y de ahí extraer los colores. Todos estos códigos que suelen aparecer con un hashtag adelante, es decir, con un numeral, son los códigos que vamos a poder utilizar en Canva para replicar lo mejor posible la identidad visual. Después tenemos ChatGPT, que es bastante nuevo, pero yo lo recomiendo muchísimo también para que ustedes puedan tener ideas. No recomiendo que la información que sale de ChatGPT exactamente la utilicen así sin filtro, porque, por supuesto, es una inteligencia artificial y será muy inteligente, pero todavía tiene bastante de artificial, y además es una de las premisas más importantes cuando hablamos de marcas o cuando hablamos de identidades, que hablemos de humanizar, ¿sí? Humanizar la marca es mostrar a las personas que están detrás de esa marca, y cuando mostramos a las personas también la mostramos en lo que escribimos, no solamente en mostrar una cara. Entonces, de repente el ChatGPT va a ser una propuesta que obviamente es muy general, no está personalizada. Entonces, nosotros de ahí tenemos que darle nuestro toque y, bueno, como filtrar un poco esa información. Pero es muy útil para pedir ideas, por ejemplo. Entonces, si sabemos cómo hablarle a ChatGPT y si le damos las indicaciones claras, podemos tener ideas para nuestras publicaciones o ideas de cómo desarrollar una infografía o de qué tipo de frases pueden ser las mejores para que nosotros nos acerquemos a nuestra audiencia. Entonces, mientras más descriptivos seamos con el pedido, mejor. Y una vez que tengamos los resultados, podemos pedir más resultados en caso de que eso no nos convenza, y después filtrar con nuestros estándares y con nuestros criterios y encontrar ese punto entre lo creativo y lo genuino del humano, ¿sí? Y por último, CapCut es una muy buena aplicación para hacer videos. Nos permite, es una aplicación de celular, o sea, se puede usar en la computadora, pero yo les recomiendo 100% el celular. Nos permite en su versión gratuita incluir subtítulos, incluir palabras, podemos cargar nuestras propias tipografías, podemos incluir stickers, podemos hacer fundidos, transiciones, pantalla green screen, digamos, pantalla verde detrás para poder poner una imagen y nosotros adelante hablando, hacer combinaciones de imágenes de pantalla partida, usar el audio extraído de otro video y aplicarlo a otras imágenes que tengamos. Nos da muchísimas opciones, nos da muchísimas alternativas y podemos hacer un montón de videos con la aplicación. Entonces, también se las recomiendo muchísimo para que la desarrollen y exploren con eso. Bien, acá algunos tips como para que tengan en cuenta a la hora de comunicar y sobre todo a la hora de ordenar las imágenes y los textos, ¿sí? Por un lado, tener un correcto balance entre texto e imagen, que no haya demasiada imagen ni demasiado texto, o sea, que haya un balance, que los textos no tapen las imágenes, que no estén con colores que sean ilegibles, que la imagen no quede en un color que después el texto no se ve, bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, tener cuidado con lo que se lee y que se vea. Tengan en cuenta que cuando, por ejemplo, lo vamos a ver en Instagram, se va a ver en chico, entonces que sea legible, por lo menos la información clave que nosotros queremos brindar. Y que siempre haya aire, es decir, que no esté todo amontonado, que no esté abarrotado de cosas, ¿sí? Que podamos, o sea, que el ojo pueda tener un poco de aire, porque si no, lo más probable es que las personas huyan de esa publicación.
Que la información esté resumida en formato de pirámide invertida. Esto es un recurso se usa mucho en el periodismo, es decir, lo más importante arriba en general es la fórmula de las 5Q, qué, quién, cómo, cuándo y dónde, entonces, o de las 5W, dependiendo de quién lo haga. Entonces, básicamente es la información más importante arriba, ¿sí? Lo primero que queremos contar, porque si perdemos lectores, bueno, lo importante es que se queden con esa información. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? ¿A qué estamos convocando? Si es un evento, cuándo es, por qué, y después toda la explicación que querramos desarrollar, de ahí para abajo, a medida que sea menos relevante, más abajo tiene que aparecer. Y por último, apelar a las emociones. Todo lo que apele a las emociones tiene muchísimo más impacto que lo que apele a la razón, entonces es importante. No estoy hablando de golpes bajos, estoy hablando de empatía, estoy hablando de que la otra persona se pueda sentir identificada con lo que estamos planteando, ¿sí? Bien, acá les dejo algunos ejemplos que me parecen muy útiles y que me parecen muy claves y muy claros para que puedan ver cómo se puede manifestar una publicación. En este caso es un carrusel, ven que tiene varios puntitos acá abajo, son varias imágenes, y me parece interesante porque este texto es muy amplio. Muchas veces dicen que hay que poner muy poco texto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el texto tiene que acompañar muy bien el contenido que estamos generando. Si es un contenido de mucho valor, quizás implique que también el texto tenga que ser desarrollado. Pero fíjense que acá la portada es muy clara, ¿sí? O sea, no tienen demasiada información. Y recuerden esto que yo les había contado de guiar el ojo, ¿sí? Entonces, acá tienen, lo primero que nos lleva a leer es esto, y acá abajo, deslizar para descubrir, es lo siguiente que vamos a leer. Entonces, lo primero está más grande, más interesante. Fíjense que no hay muchas diferencias en las letras, son muy similares, pero con el tema del tamaño y el tema de las negritas, se puede lograr un efecto de destacar. Acá hay otro ejemplo mucho más light, esto es un meme, pero esto es interesante porque en este caso esta cuenta, su destinatario es el emprendedor, entonces fíjense con qué simple, también con qué poco pueden generar esto de que hablábamos de la identificación, ¿sí? Y acá el texto muy escueto, ¿alguien más? Ese es un call to action, ¿sí? Ahí lo que estamos pidiendo es opiniones. Entonces, fíjense cómo muy sencillo pueden lograr que esa persona se sienta identificada. Y acá hay otro ejemplo, esto es un video, es un reel en este caso, ¿sí? De alguien que está arreglando una hornalla, pero es muy interesante este caso porque, obviamente ustedes no lo van a poder deducir por esto, pero se los cuento. Hubieron muchas historias previas a este video, ¿sí? En esta cuenta. Entonces, esta persona de Co por 2 Mangos, que es la persona que lleva la cuenta, pedía opiniones a su audiencia para ver cuál era la mejor forma de arreglar una perilla en la cocina sin gastar demasiado dinero. Entonces le fueron diciendo varias opciones y ella fue probando como las más votadas, digamos. Entonces, esto es un buen ejemplo de cómo pueden interactuar también con las historias, es decir, cómo pueden generar expectativa, cómo pueden involucrar a su audiencia a través de las historias y después darle el producto. Entonces, recuerden cuando hablamos del storytelling, tenemos la situación, tenemos el conflicto, tenemos la acción y tenemos el resultado. Vean cómo está muy gráficamente desarrollado todo este storytelling acá. Hubo una situación X que ella compartió en historias, es tengo rota esta perilla, necesito ayuda. Hubo un problema al respecto, es no puedo gastar demasiado dinero o no tengo demasiados materiales. Hubo una acción que hizo, es decir, mostró cómo había efectivamente arreglado la perilla con todos los consejos que le habían dado y hubo un resultado. Efectivamente la perilla se arregló y las personas pueden acá comentar no solamente que quizás lo implementaron en su casa, sino que participaron de toda la previa. Entonces, este es un gran ejemplo de cómo se puede involucrar a nuestra audiencia de una forma mucho más sencilla, pero con toda esta estrategia previa, ¿sí? Y acá el ejemplo que les comentaba antes de Pictoline, o Pictoline, que es un experto en infografías. Así que
nada, si les interesan las infografías o si creen que la pieza que ustedes, que mejor va a reflejar lo que ustedes quieren transmitir es una infografía, les recomiendo que los sigan o que se pongan a chusmear un poco a ver cómo lo hacen, porque realmente lo hacen muy bien. Hay algunas que son carrusel, otras que son imagen única, como este caso, y en algunos cuadritos vean que la información, si bien se cuenta una historia bastante extensa, la información es bastante acotada, ¿sí? O sea, no hay mucho texto en cada cuadrito, las imágenes son claras, entonces, nada, me parece que es muy interesante como ejemplo para considerar. Bien, entonces, les agradezco por haberlo escuchado, los invito a que pongan manos a la obra y puedan desarrollar sus propuestas para que se vayan desarrollando efectivamente sus obras y sus ideas en acción. Y bueno, y muchísimos éxitos con el ejercicio.